Transición al nuevo modelo socioeconómico. Gobierno de los frailes jerónimos. Diego Colón marchó a España en 1515 para obtener de nuevo algunos de los derechos que le habían sido quitados, probablemente con más insistencia el de repartidor de indios, y quizás también el problema de su autoridad sobre las otras colonias que, como se sabe, era muy reducida y de donde únicamente obtenía en las islas el décimo del oro del estado que se fundía. En tanto, estaba el virrey en España. Llegó un juez de residencia para la audiencia, Cristóbal Lebrón, quien inmediatamente entró en compromisos de soborno con los integrantes de la audiencia, Pasamonte y los otros miembros prominentes del clan de los servidores. Sin embargo, ya en España se hacía sentir de más en más la conciencia de la necesidad de proveer ciertas correcciones importantes a la política indígena. Al morir el rey Fernando, le sustituyó interinamente el primado de la Iglesia española, el célebre inquisidor Cardenal Cisneros, hasta que el nieto de Fernando e Isabel, Carlos, tuviese la mayoría de edad que le permitiera ocupar el trono español a causa de haber sido su madre declarada injustamente en estado de demencia. Cisneros, a pesar de haber impulsado una política muy retrógrada en España, inmediatamente subió a la regencia del trono. Comprendió que la política con respecto a los indios tenía que variar a riesgo de que la población nativa de América desapareciera fugazmente en la misma medida en que se establecieran enclaves coloniales españoles. Por eso Cisneros escuchó atentamente los alegatos de los dominicos y en especial de Fray Bartolomé de las Casas. Para proveer solución al problema, después de múltiples audiencias y sesiones de discusión, decidió nombrar una comisión de frailes de la Orden de los Jerónimos para que pasaran a la isla española en calidad de gobernadores con amplios poderes para efectuar reformas en todo tipo. Ya antes Cisneros había desplazado de sus cargos clave algunos de los integrantes más prominentes de la camarilla de don Fernando, encargada de dirigir los asuntos americanos, principalmente el secretario Conchillo y el obispo Fonseca, quienes a cambio de jugosas participaciones en la explotación de las incipientes colonias, mantenían un eficaz respaldo a la camarilla de los servidores, principalmente a su cabecilla, el tesorero de Indias, Pasamonte. Opciones para detener desaparición de los indios. Los jerónimos llegaron con instrucciones variadas. Por un lado, la parte central de su misión se dirigía a resolver la situación que daba lugar a la mortandad acelerada de los indios y tenían instrucciones de proceder alternativamente a tres posibles soluciones. La primera consistía en declarar llanamente libres a los indios de todo servicio de encomienda, a cambio del pago de un tributo anual a la corona que ellos debían estipular sobre el terreno y cuyo monto, en parte, debía destinarse a la indemnización de los encomenderos a los que se quitara esa población de indios, a fin de que pudieran dedicarse a otras actividades y eventualmente utilizaran otras formas sociales de explotación de indios de la isla, traídos de fuera y, aunque sin mencionarlo expresamente, posiblemente también de negros esclavos. La segunda solución planteaba la formación de pueblos de indios de un número oscilante alrededor de 500 habitantes, bajo la dirección de un funcionario español, un sacerdote y un cacique. Estos pueblos debían estar sometidos a toda una serie de cargas fijas de trabajos auríferos y agrícolas, y las ganancias debían dividirse entre los indios, los funcionarios, los antiguos encomenderos de esos indios. Este esquema
Aunque mantenía el trabajo forzado y limitaba en lo básico la libertad individual de los indios, sin embargo, sin duda, era un gran paso de avance en relación a lo que existía, porque las cargas de trabajo estipuladas eran muy inferiores. Se decía que nunca más de un tercio del total de la población trabajadora de las aldeas debía estar en labores de recolección de oro y que estos contingentes nunca debían estar más de 2 o 3 meses trabajando continuamente, y porque además los indios no serían explotados directamente por nadie y recibirían una parte apreciable de las riquezas que produjeran. La tercera posibilidad, de acuerdo a las instrucciones, consistía en el mantenimiento de las encomiendas, si es que los jerónimos veían que eran necesarias para la persistencia en la isla de la población española. Es decir, si las encomiendas seguían siendo un factor imprescindible para la acción colonizadora en América. Ahora bien, en caso de que las encomiendas se debieran mantener, los jerónimos recibieron detallar las instrucciones de modificación de las leyes de Burgos que debían efectuar con la finalidad de proteger la vida de los indios. Causas del fracaso de la política de los jerónimos. La política de Cisneros y su aplicación por los jerónimos, a pesar de tener la intención de reformar las condiciones de vida de los indios y, en general, la relación social de estos con el conjunto del sector español, estaba, sin embargo, muy condicionada al interés fundamental de la monarquía de seguir expandiendo su presencia por tierras de América. Es decir, la mejora de la condición de los indios debía hacerse hasta tanto no afectara el conjunto del proyecto de expansión colonial. Ahora bien, los españoles establecidos en las islas estaban muy condicionados por la forma de explotación de las encomiendas en la variante más cruel que hemos observado, y estaban totalmente indispuestos a continuar residiendo en América si no era contado con esta modalidad de la utilización de la mano de obra esclavizada. Por otra parte, las tradiciones sociales de los indios taínos de las Antillas, así como de los indios de la zona del Darién, hacían muy difícil o casi imposible el establecimiento de nuevas variantes de explotación a causa de su bajo desarrollo histórico y su baja productividad en el proceso de trabajo. Estos indios, a diferencia de los de México y Perú, nunca antes conocieron instituciones organizadoras del trabajo, fuera de la del tipo trivial gentilicio, ni tampoco la producción continua de excedentes elementos que hacían imposible su explotación por el Estado en forma de tributos o en forma de encomiendas que no implicaran servicio de trabajo directo, como se practicó normalmente en México desde la segunda mitad del siglo XVI. Con tu querer, oh.